Bienvenidos a un nuevo programa en La Politeca. Estamos en los Politalks y el día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos acompaña desde Panamá. Les presento a Carlos Rubio. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti y espero que esto sea de provecho para todos. Carlos, nos gustaría empezar conociendo un poco de tu perfil. Cuéntanos tu background, que yo sé que es además bastante interesante y me gustaría también que la audiencia pueda conocer un poco más también de qué te ha hecho trabajar en sí en política. Bueno, yo vengo de una familia muy involucrada en la política. Mi abuelo fue subcontralor en Bogotá, fue diputado departamental también en Bogotá. Mi papá fue diputado ante la Asamblea Nacional en el periodo 2004-2009. Yo fui subdirector general del IFARU, que es una institución que da becas y préstamos en Panamá, préstamos educativos, becas educativas y otras cosas más. Se llama Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos. Y también fue viceministro de Gobierno y ministro de Gobierno los últimos 14 meses del gobierno anterior, del presidente Juan Carlos Varela. Tengo un doctorado en Ciencias Políticas, fui vicepresidente del partido 3 veces, del Partido Popular, que es un partido de ideología demócrata cristiana. Ya no estoy en este partido, estoy en el Partido Panameñista desde noviembre del año pasado y bueno, esa es mi vida. Gracias, Carlos. Y de verdad creo que tienes una trayectoria muy interesante y más bien muchísimas gracias de nuevo por compartir este espacio acá el día de hoy. Y justamente la idea hoy es poder conocer un poco más de cómo funciona la política en Panamá. Si es que nos tendrías que dar tal vez una introducción de cómo vemos ahorita las cosas políticamente hablando en Panamá, ¿qué nos podrías contar? Bueno, Panamá es un país que es sumamente democrático. Es un país chico de 4 millones de habitantes, pero vota el 75% de las personas en las elecciones generales. Y eso es una cifra altísima en un país donde el voto no es obligatorio. Así es. Existe mucho clientelismo político, es decir, hay cambio de voto o a compensación de una beca, préstamo, dinero y demás, producto de que tenemos circuitos electorales, que es la forma como se eligen los diputados. Existe mucho descrédito en la política en Panamá, sin embargo, 55% de los panameños están inscritos en algún partido político, es decir, de un país de 4 millones de habitantes aproximadamente, más de 2 millones están inscritos en partidos políticos. El partido de gobierno, que es el Partido Revolucionario Democrático, tiene hoy alrededor de 700.000 inscritos en un país de 4 millones. Tristemente existe la política clientelista que yo le llamo la política de la chequera en vez de las ideas, cosa que tenemos que ir cambiando, educando precisamente a la población sobre civismo, ciudadanía, y por eso es que también felicito este tipo de programas que tiene, como tú dices, si odias la política, este es el programa indicado. Gracias, Carlos. Y me parece bastante interesante, ¿no? Porque creo que alguna vez sí conversábamos de esto y es que por lo menos acá en Ecuador tenemos un voto que no es facultativo y eso en cierta manera sí ha hecho, digamos, que se frene un poco este tema del clientelismo. A mí, por ejemplo, me preocuparía que cambiemos a un voto facultativo sin tener esta educación política previa que evite que hayan Claro. estas barreras. Y en este mismo sentido, ¿cómo ves tú la conformación en general de los partidos? Porque el ejemplo de acá es que tenemos partidos muy débiles, ¿no? Y mucho cambio de partidos también cada vez que tenemos elecciones. ¿Cómo ves el fortalecimiento partidista justamente en Panamá? La verdad es que soy muy poco optimista en ese sentido. En Panamá, para inscribir un partido político requieres de 4% de las firmas de los Ujú. votantes en la última elección. Eso se traduce en unos 40.000 a 50.000 firmas para poder constituirlo. Pero el gran problema o mi gran molestia o lo que creo que debemos de cambiar es que no hay una diferenciación entre partidos políticos. O sea, la gran diferencia entre un partido político y otro es si está en gobierno o está en oposición, o si es grande o si es chico. Y yo creo que para precisamente generar ese debate de ideas, deberíamos devolver precisamente las ideas, porque quien construye sobre ideas construye para la eternidad. Y yo creo que, por ejemplo, el Partido Popular, que yo fui parte, se ha olvidado mucho de lo que es la ideología social cristiana. Y esa ideología es sumamente poderosa, siguiendo el modelo alemán de la economía social de mercado, el respeto a la dignidad humana y todas las ideas que propone la democracia cristiana.
El Partido Panameñista acaba de ingresar a la Internacional Demócrata de Centro, antigua Internacional Demócrata Cristiana, pero era un partido muy caudillista, porque seguía la doctrina del expresidente Arnulfo Arias, inclusive antes de llamarse Partido Panameñista, se llamaba Partido Arnulfista, en honor a este señor, que tiene sus cualidades también, pero yo creo que la política debe ser de ideas y no de personas. El Partido Revolucionario Democrático, que es el que comenté, que tiene 700.000 inscritos, en teoría está en la Internacional Socialista, pero realmente gobiernan de forma liberal o capitalista. Y sigue el pensamiento o la doctrina del general Torrijos, que también tiene sus méritos, pero repito que yo creo que son las ideas las que solucionan los problemas de la gente. Entonces, para contestar la pregunta o resumiendo en conclusión, yo sí creo que la gran clave es la educación. Si la educación es la clave para resolver los problemas del país, para que la gente prospere, ¿cómo la educación política no va a ser la fórmula para rescatar la clase política? Entonces yo creo que los partidos políticos, más de ser oposición o gobierno, grandes o chicos, lo que tienen que es volver a las ideas. Y yo estoy completamente de acuerdo. Creo además que esto es parte de lo que ha hecho que perdamos esa credibilidad en política, ¿no? La gente cada vez está menos involucrada porque en cierta manera también creo que nos han fallado mucho los políticos. Entonces eso hace que cada vez tengamos menos apego también a lo que significa y lo que es la política. En este mismo sentido, ¿cómo han hecho tal vez los panameños para incentivar un poco este tema de la participación en sí? ¿O cómo ves tú también esta participación ciudadana dentro de la toma de decisiones políticas? ¿Ha mejorado o tal vez no es algo tan trascendental en este momento? ¿Cómo lo podemos ver desde Panamá? Mire, yo, al igual que tú, estamos en la sintonía de que la política para mí no es sucia, pero existe el Ujú. pensamiento de que la política es sucia, se pelea demasiado, las palabras no se cumplen, los tratos no se cumplen, que todo el mundo va a ir a robar y etcétera. ¿Y por qué yo creo que no es sucia? Porque Panamá es un país que es un Estado nacional completo contra todo pronóstico. Tenemos la administración del Canal de Panamá por panameños, tenemos la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil, tenemos una democracia que se está consolidando, mejorando cada vez más, prácticamente por lo que dije con el tema del voto, pero la estabilidad política que tenemos, que el presidente termina su periodo, son grandes conquistas y todas esas conquistas son políticas. Entonces, ¿cómo podemos decir de que la política es sucia si este país, los grandes logros precisamente son políticos, ciudadanos y demás? Pero bueno, yo entiendo a la gente de que no quiere participar por las razones que acaba de manifestar, pero la Ujú. única forma de limpiarla es participando. ¿O es que la política se va a limpiar sola? A los politiqueros, los corruptos, los demagogos, los mercaderes de la política van a decir, ¿sabes qué? Ya yo no voy a participar más en la política y se lo voy a dejar a gente honesta. No, eso no va a suceder. Va a suceder cuando desplacemos a estas personas mediante el voto popular o mediante la participación. Porque precisamente estos señores que acabo de mencionar ensucian la política adrede para que la gente no se meta. Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos que decir, oye, amamos más nuestro país al punto que vamos a meternos en el difícil mundo de la política para limpiarla o vamos a dejárselo a ellos. Los destinos de la nación, el futuro de nuestros hijos, de las próximas generaciones, ¿se la vamos a dejar a ellos porque la política es sucia o realmente vamos a participar para desplazarlo porque nuestro amor al país es más de que la política sea sucia en estos momentos? Entonces, hay participación, sí, como dije, más de la mitad de los panameños estamos inscritos en partidos políticos, pero eso también conlleva que a veces es por las razones incorrectas. O sea, se crea un partido político por la dádiva o la prebenda o un favor. O se van a votar porque los lleva a determinado candidato que les paga por el voto. Esas son las cosas malas de la participación. Por supuesto que también hay buenas, porque que vote el 75% realmente no es normal. Pero sí, para concretar, tenemos que participar más y por las razones correctas. Carlos, y a mí me interesa una cosa de la que nos acabas de contar también, y es, tal vez el problema en sí también no es la participación, sino es el tipo de participante, porque ese también es otra cosa, ¿no? Por lo menos creo que en América Latina vemos a la política como un espacio para hacer una carrera que termine siendo onerosa. En eso ha terminado tristemente la política.
Y creo que eso es lo que tenemos que ir cambiando de a poco. Pero también, ¿cómo hacen tal vez en Panamá en las elecciones para ir depurando un poco esta participación? ¿O no hay un sistema en general que ayude a esa depuración y que lleguen, digamos, los mejores perfiles a estar en papeleta? ¿Cómo funciona esta parte de selección de candidatos en Panamá? Y tal vez si es que hay este mecanismo que permita tener participaciones un poco más concretas. Porque te pongo solamente un ejemplo. Aquí en Ecuador, en las últimas elecciones, por ejemplo, seccionales, tuvimos 17 participantes que estaban interesados en ser alcaldes de las ciudades, por ejemplo. Entonces era una cantidad absurda de participantes, candidatos a alcaldías, y eso también fragmenta el voto. Lo mismo nos pasó en las últimas elecciones generales. Teníamos 12 candidatos participando y eso se da cuenta que no hay alianzas políticas de ideologías similares. ¿Cómo funciona esta parte en Panamá? ¿Hay este sistema de alianzas que ha mejorado? ¿Hay un sistema de depuración previo de candidaturas? ¿Cómo lo ves tú? Pienso que debe fortalecerse. En la charla que tuvimos en Costa Rica, Ujú. una de las causas del descrédito de la política que les dije, que había dicho el doctor Carlos Matus, político chileno, era que los partidos políticos son más clubes electorales que partidos políticos. Y di el ejemplo de cómo el Partido Conservador Inglés está pensando en su país de aquí a 40 años, tiene un gabinete en la sombra y precisamente se ha dedicado a las ideas y hacia allá tenemos que ir. Al respecto, me imagino que ya has leído el libro How Democracy Dies y precisamente cuando yo lo leí me impactó porque yo pensaba de una forma de cuál era el rol del partido político. Y ahí te dice que claramente el rol más importante del partido político es lo que acabas de decir, es lograr que el candidato sea lo más depurado posible y que esté lo más formado necesariamente para poder no solamente ganar una elección, sino gobernar bien o representar bien al pueblo. Entonces, por lo menos en el Partido Panameñista, yo estoy viendo mucha formación y mucha educación política que repito que es la clave para tener mayores personas. O sea, que hay que concientizar. Panamá es un país que las grandes conquistas en efectos de liberarnos, o sea, independencia y separación, básicamente se hizo sin disparar un solo tiro. Y eso es bueno porque no se han perdido vidas, pero es malo porque no tenemos sentido de nación. Es decir, no apreciamos lo que tenemos. Ser un Estado nacional completo, y recordemos que hasta hace unos 30, 40 años, nosotros teníamos una quinta frontera, y ser un Estado nacional completo es una gran conquista. Y esa conquista no es realmente apreciada por todos porque precisamente ha llegado el clientelismo, o sea, aquí ha llegado la desesperanza, que nada va a cambiar, que todos somos igual, todos los políticos son iguales y un largo etcétera de temas. Entonces, hay algunas fórmulas que se están dando, por ejemplo, requisitos morales para los candidatos, requisitos educativos, es decir, cualquier persona que vaya a aspirar a un puesto debe pasar por cursos de formación. Ujú. También no debe ser, por ejemplo, condenado por delitos contra la administración pública o violencia de género. Esos son temas que todos los partidos políticos deben de poner en sus estatutos, no solamente en la ley y no solamente en la Constitución. Se están haciendo grandes esfuerzos por la paridad política, es decir, que exista igualdad de oportunidades entre el hombre y la mujer, porque está claramente demostrado que la mujer es mejor administradora pública que nosotros los varones, pero tiene más dificultades para entrar en la política precisamente por el rol familiar o laboral, o por lo difícil que es el mundo de la política. Y esos esfuerzos van a conllevar a que más mujeres estén en los puestos de elección o de designación. Así que sí se están haciendo esfuerzos para lograr más participación, hay que hacer muchísimo más, hay que recuperar el sentido de nación, hay que ir a las escuelas para que la gente sea ciudadano, que actúen con civismo, que amen a su país, que entiendan que hay que limpiar la política porque es la que rige los destinos de la nación. Los partidos políticos tienen que dedicarse a ser partidos políticos y no clubes electorales. No solamente pueden pensar en elecciones, que son fundamentales en la democracia, ahí se decide la voluntad del pueblo panameño, pero tienen que pensar a Panamá de aquí a 30, 40 años, volver a las ideologías y por supuesto, como les dije, poner los requisitos necesarios para que no cualquiera sea candidato a puesto de elección, porque no podemos tener personas metidas en el narcotráfico, por ejemplo, o la violencia contra la mujer,
o que han demostrado que están en política por las razones incorrectas porque van a ir a robar. Eso no está bien. Así que los esfuerzos sí se están dando. ¿Cuáles serían también en ese sentido tal vez los temas prioritarios que deberían estar ahorita conversando los partidos? ¿Por qué? Porque por lo menos lo que nos pasa acá en Ecuador es que no hay un consenso, ¿no? O sea, yo creo que ahí el tema político es que cada quien tiene su propia agenda y el que llega hace su agenda, ¿no? Pero tal vez en Panamá se trabaja en un proyecto político conjunto en el que independientemente de quién llegue, hayan esos acuerdos mínimos y diga, esto es necesario hacer, o como ciudadanos vemos esas necesidades y aspiramos que los políticos también las vean. ¿Cómo funciona esto en Panamá? Bueno, antes de contestar, doy un poquito de historia. Este Ujú, país precisamente se construyó en base al consenso y la idea de país. Miren, de 1899 a 1902 hubo una guerra cuando éramos parte de Colombia, que es la guerra de los 1000 días, entre liberales y conservadores. La guerra la ganaron los conservadores, pero en territorio panameño ganaron los liberales. Y después, en 1903, cuando nos separamos de Colombia, los liberales y los conservadores, que literalmente se habían matado en la guerra de los 1000 días, llegaron al consenso para crear la República de Panamá. Es más, la bandera panameña, el azul, significa o representa al Partido Conservador y el rojo al Partido Liberal. Nuestra bandera y se une con el blanco que demuestra la unidad de nación. Y varias veces nos hemos puesto de acuerdo a lo largo de la historia para los consensos. Por ejemplo, como les mencioné, el tema de la soberanía y la panamenización del Canal de Panamá. Pero ahorita mismo no lo veo. Ahorita mismo no veo un consenso entre todas las partes para llegar a un proyecto país que debería ser, llegar a ser un país de primer mundo. Un país de primer mundo porque Panamá tiene el crecimiento económico, lo que no tiene es el desarrollo, que son dos cosas totalmente distintas. Y principalmente ese desarrollo es educativo, es mental. Lo que diferencia a los países de primer mundo con los de tercer mundo es el índice de desarrollo humano, a mi juicio. No solamente son las obras, porque las ujú. obras son un mecanismo para que la gente viva mejor. ¿Que han habido esfuerzos? Sí, está el proyecto de Bambito, está el gobierno actual hizo una concertación nacional por el desarrollo y han habido los esfuerzos. Que ese esfuerzo conlleve a una unidad nacional, que quien llega al poder lo siga, esa es otra historia. Pero los esfuerzos en papel de los diálogos con el fin de llegar a estos acuerdos están, pero no lo veo el compromiso por parte de todos los partidos políticos y la ciudadanía o la sociedad civil, como se llama, para de todas formas, llegue quien llegue, a hacer estos esfuerzos para que Panamá sea un país de primer mundo. ¿Y cómo se trasladan tal vez esos esfuerzos también a la parte legislativa? Porque creo que ahí también las votaciones internas van a permitir o no sacar, por ejemplo, los proyectos importantes del Estado y trabajar conjuntamente con el Ejecutivo. ¿Cómo ves también ese sentido en quienes ahorita ya son gobierno y también esta interrelación que debe haber entre las funciones distintas del Estado? Ah, vuelvo a lo mismo. Creo que no hay un consenso nacional y no hay un Ujú, sentido de nación que haga que las cosas cambien. Miren, al comienzo de esta administración se buscaron las firmas para la constituyente. Si la ujú. memoria no me falla, no llegó al 15% para recoger las firmas, para convocar los métodos necesarios para esta constituyente. Y no podemos tener un país de primer mundo con una constitución de 1972, porque eso fue hace 51 años. Sí, ha habido reformas parciales en el 77, 83, 94 y la última del 2004, pero no tenemos una carta magna moderna, eficiente, consona con las políticas públicas actuales, que eso no va a desarrollar o no va a solucionar los problemas de la gente per se, pero fortalece la institucionalidad, el Estado de Derecho y las cuestiones intangibles en la política que son tan fundamentales para tener un país desarrollado. Sobre la Asamblea Nacional, aquí tenemos un sistema unicameral de 71 diputados que son electos por circuitos. Por ejemplo, en mi circuito electoral se eligen 5 diputados y votan alrededor o pueden votar alrededor de 150.000 personas. Como es tan chico, se vuelve clientelista y al haber clientelismo llegan las personas incorrectas al poder, es decir, van personas que están por las razones incorrectas
y por ende no hay una agenda de país. Como no hay una agenda de país, porque no son las personas correctas, porque no son personas formadas, que aman a su país, que van a hacer un trabajo legislativo correcto, mucho menos van a hacer la labor eficiente. Quien y paga para robar, evidentemente, perdón, quien paga para llegar, llega para robar. Entonces, es claro y evidente que la Asamblea Nacional no está jugando su rol. Por supuesto, hay diputados buenos, positivos, que sí están haciendo la labor, pero como conglomerado, como institución, no va a haber un proyecto de país hasta que se cambie la forma como son electos y que los partidos políticos, como dijimos, hagan el filtro necesario para que lleguen las personas correctas a hacer la labor correcta. Cuando esas cosas se distorsionan y pasa lo que está pasando en Panamá, evidentemente el resultado no va a ser positivo. Me parece súper interesante esta última parte porque sí me gustaría preguntarte, por ejemplo, ¿qué reformas importantes crees que se tienen que dar entonces para mejorar este carácter político en Panamá? Bueno, la elección de los diputados para mí debe ser nacional o en su Ujú. defecto provincial, pero no por circuitos, para que no exista la fórmula de que compren votos o que el clientelismo los haga llegar. Necesitamos gente que tenga más amor a la patria que amor al dinero. Necesitamos gente que llegue por las razones correctas y es muy difícil, o yo diría que imposible, llegar a ser diputado a nivel nacional porque es imposible comprar todo un pueblo. La administración de justicia en Panamá ha mejorado, pero debe de cambiar también. Nosotros tenemos, yo creo mucho en los magistrados vitalicios, pero que sean en constante evaluación, como nos explicaron en Costa Rica. Sí, son de por vida, pero tienen que ser ratificados cada cierto tiempo en base en el desempeño de sus funciones. Eh, la Asamblea, el Ejecutivo, el sistema presidencialista a mí no me gusta, como hablamos el otro día. Yo creo que los países desarrollados todos tienen sistema parlamentario. Hay países con sistema parlamentario que no son de primer mundo, pero esa madurez que conlleva el sistema parlamentario sin la crisis que conlleva el sistema presidencialista al momento de que un presidente no funcione, como está sucediendo en el Ecuador, y que pasa mucho en Perú, para mí es mucho mejor. Por supuesto, no estamos listos para eso. Necesitamos mucha madurez política, necesitamos Ujú. diputados o senadores que sean serios en el desempeño de sus funciones. Pero el sistema presidencial, que es una mala copia del sistema norteamericano, que lo estableció porque no querían tener la monarquía en su momento, realmente yo creo que ha sido un modelo que no está funcionando, especialmente en América Latina. Así que yo creo que hay que hacer una reforma del Estado. Yo creo no en un Estado grande ni chico, yo creo en un Estado eficiente y para eso la institucionalidad tiene que jugar su rol. La forma como son electos los diputados debe de cambiar. La forma como son electos y se mantienen los magistrados debe de cambiar. Y hay que hacer un sinnúmero de cambios constitucionales, pero tiene que ser acompañado con la madurez de la gente que sea ciudadana. Y para eso requerimos mucha educación, empezar desde los niños de ahora, con el fin de que cuando les toque su rol de administrar el país, lo hagan por las razones correctas y con la formación correcta. Concuerdo en muchos de los puntos y ojalá que sí se siga expandiendo esta cultura política en toda América Latina, porque creo que todos tenemos básicamente los mismos problemas estructurales. Y me gustaría aprovechar estos últimos minutos que nos queda también para que nos puedas dar un mensaje de cierre a las personas que nos escuchan y nos van a seguir escuchando. Bueno, que no odien la política. La política nos ha dado muchísimo. Por supuesto que el status quo no es muy esperanzador, pero tenemos que participar. En la antigua Grecia se le decía idiotae al que no se interesaba en los asuntos públicos. Y el amor que tenemos que tenerle a este país, y vuelvo y lo repito, y evidentemente a sus respectivos países, tiene que ser mucho más que la sociedad que estamos viviendo. El que compra votos, el que roba al país, que por cierto es un crimen de lesa patria, el que hace las cosas mal adredes, el que promete y no cumple, esos no son verdaderos políticos. Llámele politiqueros, demagogos, mercaderes de la política, llámele como usted quiera, pero el verdadero político, el que se forma, el que ama a su país, el que hace las cosas bien, el que dedica su tiempo para estar en los asuntos públicos con el fin de que su país sea mejor, que busquemos la felicidad colectiva, el bien común, la justicia social, ese es el verdadero político.
Y nunca hay que caer en las manos de los politiqueros que ensucian la política con el fin de que la gente buena y decente no se meta en ella. ¿Por qué? Porque le estamos dejando el juego. Como siempre hemos dicho, en política no hay sillas vacías, siempre las va a ocupar alguien. Ujú. Siempre alguien va a correr a senador, a presidente, a magistrado, a lo que sea. Y no podemos dejar que estas personas que ensucian la política lo ocupen porque lo van a hacer mal. Y si lo hacen mal, van a dañar nuestro país. La política es para todos y de todos. ¿Por qué? Porque el día de mañana, Dios no lo quiera, te pasa algo en el tema de seguridad. Eso es una falla en las políticas públicas en materia de seguridad. O los servicios básicos no están funcionando. Eso es políticas públicas en base a los servicios básicos de todo país. Entonces, lo que les digo, no pierdan la esperanza, participemos y limpiemos la política que realmente vale la pena. Gracias, Carlos, por ese mensaje de cierre que creo que además es súper inspiracional y nos sirve en este momento a todos darnos cuenta que la política es realmente un arma que nos pertenece a los ciudadanos y que vamos dejando represado, ¿no? Así Así que es. nada, de verdad ha sido un gusto poder escucharte y un honor, como siempre, el poder escucharte. Siempre, siempre aprendo un montón cuando conversamos.